Buenos días, somos alumnos del Instituto Universitario de Yucatán de la Licenciatura en Criminología y Criminalística. A continuación vamos a presentar los datos más relevantes para el procesamiento de la escena. La administración del lugar de los hechos. Punto A. Verificación del aviso y de la información. Es importante guardar prudencia ante cualquier hecho que se presunta sea de naturaleza delictiva y de igual manera evitar exponerse personalmente como a los compañeros ante riesgos innecesarios. Por ello, es importante solicitar, realizar y revisar los siguientes puntos. Punto número 1. La recepción de reporte del caso. Este es del primer respondiente al policía investigador. Punto 2. Conocimiento de la ubicación geográfica. Es importante conocer el lugar donde se encuentra uno ante un hecho criminal para así poder ubicar y de hallar los posibles riesgos y de igual manera evitarlos. Punto tercero. Definir posibles riesgos en el lugar. Este va vinculado con el punto anteriormente mencionado. Punto cuarto. Las condiciones climatológicas presentes en el lugar. Este es importante porque conociendo las condiciones de clima se sabrá qué medidas o puntos hay que tomar en cuenta para no alterar ni contaminar y de igual manera resguardar indicios que se puedan encontrar en el lugar del hecho criminal. Punto quinto. Alistamiento de medios logísticos. Punto 6. Preparación de equipos, instrumentos e insumos que sean necesarios para procesar el lugar de intervención. Y punto 7. Conformación del equipo humano del trabajo. Ahora pasamos al punto B, que es el alistamiento de equipos y suministros. En este punto se presentarán un listado de equipos y suministros, incluidos por supuesto los formatos que son ocupados durante estos procesos. Todos estos mencionados se deben de llevar al lugar para una buena administración y procesamiento, por supuesto, de la escena del crimen que se está interviniendo. De igual manera, mencionaré 6 puntos a tomar en cuenta. El primero es la adecuación de los medios logísticos, principalmente los vehículos. Segundo, equipos de comunicación, por supuesto. Tercero, elementos de protección personal o en siglas EPP. Cuarto, kit para protección del lugar para llevar a cabo una buena intervención. Quinto, equipos e instrumentos empleados en el procesamiento del lugar, lo que pueden ser documentación, procesamiento y aseguramiento. Y punto 6, listas de chequeo de procesamiento del lugar de los hechos. Inciso A. Pasamos a los que son los formatos. Como recordarán, los formatos están incluidos en lo que son el alistamiento de equipos y suministros. Todos estos formatos tienen su porqué en la intervención del lugar, pues cada uno de ellos asegurará un buen procesamiento. Primero está el informe de la diligencia del caso. Este va vinculado con el investigador de campo. Segundo punto, informe final. Este va vinculado con el ejecutivo o general. Tercer punto, informe de actividades de procesamiento del lugar de los hechos. Cuarto punto, hojas de trabajo. En este cuarto punto se desglosan unos subpuntos, el cual el primero es el acta de inspección de vehículos, acta de inspección técnica a cadáver en caso de que haya un cadáver, solicitud de análisis de indicios y o evidencia física, formatos complementarios a la documentación. Abriendo inciso es la identificación fotográfica, croquis, etc. Siguiente, tarjeta de trasplante de evidencias lofoscópicas. Y por último, los avisos de seguridad de embalaje. Y por último punto,
aparte de los subpuntos mencionados, está lo que son los normativos. Estos se desglosan en registro de cadena de custodia, rótula o etiqueta, registro, de trazabilidad y continuidad de objetos asegurados, registro de inventario de pertenencias y formato de entrega de recepción de evidencias, de indicios. Toma en consideración que dentro de las actividades que deben realizarse en el estado antes del plan de acción, se encuentra verificar y en su caso registrar el cumplimiento o incumplimiento de las responsabilidades de primer respondiente, pues estas tienen un impacto directo en las actividades que debe de llevar a cabo el perito o policía con capacidades para el procesamiento durante el estadio del durante. Entramos al apartado del transporte. Este apartado se conoce o se puede mencionar también como transporte, almacenamiento y entrega de las pruebas al laboratorio. Es importante saber que los medios de transporte más comunes son tres, puede ser el aéreo, el marítimo y el terrestre. Estos se encargarán de llevar las pruebas a su laboratorio para su análisis a fondo. Y una parte importante del transporte es que una vez que se han recogido las pruebas y los materiales, estas pueden aportar información al momento de su investigación. Una vez tomada la decisión, el transporte al laboratorio a un almacén es un trámite esencial, ya que este debe contar con cuestiones adecuadas, entre los cuales resaltan lo que es el lugar fresco, tiene que ser un lugar seco, un lugar muy seguro, controlado, amplio para su traslado. Y es importante mencionar también lo que son los costos, distancias, el plazo, las horas en las que pueden llegar de un lugar a otro. Asimismo, se menciona que todo esto tiene que ver con la recolección de cada uno de los indicios encontrados y o aportados en el lugar. Y se llevan a cabo su documentación, su fijación fotográfica, escrita, su debido embalaje, para así poder tener una investigación a detalle y profunda. Asimismo, se aborda la cuestión del personal que debe estar dentro del lugar, acatándonos al Protocolo Nacional de Actuación. Esta parte debe estar conformada por un coordinador de policías con capacidades para procesar. Este tiene la actividad de planear, coordinar y formar equipos de trabajo con su personal, asignando actividades específicas y realizar una entrevista al primer respondiente o policía de investigación. Debe acudir asimismo un ministerio público, el policía que tenga la capacidad de procesar y llevar a cabo el acordonamiento, el policía de investigación, que coordine y verifique actividades con las diferentes instituciones que se encuentren en el lugar de intervención bajo el mando del Ministerio Público. Entrega el lugar de intervención a la policía que procesa y recibe indicios o elementos materiales probatorios u objetos que con su correspondiente registro de cadena de custodia resguardan los objetos. El acordonamiento. El acordonamiento es otro de los pasos más importantes que se deben llevar a cabo durante el arribo de la policía o primer respondiente al lugar de intervención. Por consiguiente, es importante saber que se conoce como acordonamiento a la acción de delimitar el lugar de intervención mediante el uso de cintas, cuerdas u otro tipo de barreras físicas para preservarlo o sellarlo, esto en caso de lugares cerrados, así como evitar alteración y contaminación del mismo y darle un control y eficacia a las personas capacitadas para ingresar. Por otra parte, tratándose de lugares abiertos, se deberá acordonar la zona con cinta amarilla, en un perímetro de por lo menos 50 metros de ser posible, alrededor del punto de donde se cometió el hecho. Hay ejemplos de lugares abiertos, como parques, estacionamientos, plazas, campos u avenidas. Una vez realizado el acordonamiento por el policía o el primer respondiente, tiene el deber de la entrega, recepción del lugar de la intervención o lugar del hecho. La policía de investigación o el primer respondiente, según sea el caso,
hacen entrega del lugar de intervención al coordinador de la policía con capacidades para procesar. Este último debe registrar dicha actividad en el formato de entrega-recepción del lugar de intervención para su formalización. El coordinador de la policía con capacidades para procesar recibe el lugar de intervención e inicia con la actividad técnica a desarrollar, por lo cual deberá considerar el manejo de testigos. El policía de investigación es la primera autoridad de seguridad pública en el lugar de intervención que le compete corroborar la denuncia, ya sea un oficial de tránsito, policía estatal, municipal o federal. Estos deben de hacer presencia para asegurar el lugar de los hechos y controlar cualquier situación como los indicios y personas próximas al lugar, ya sea víctimas, personas que vivan cerca del perímetro y probables responsables, ya que cada uno puede ser pieza fundamental en la investigación. Por eso se debe de seguir un procedimiento adecuado para el manejo de testigos, ya que ellos pueden manejar una aportación en la investigación. El puesto de mando es la zona dentro del perímetro de acordonamiento, ubicada entre la zona de incidencia y el punto crítico. Ahí se localizarán las herramientas o materiales necesarios que se utilizarán y ocuparán por el personal capacitado. Esta zona debe de estar libre de todo peligro, ya que también se puede utilizar como punto de reunión para recuperar la información adecuada, o conocido también como un punto de encuentro de los objetos utilizados. Evaluación inicial. Por parte de la policía especializada en la investigación de los delitos, permite identificar el tipo de incidente y el nivel de investigación que se deberá conducirse, así como los recursos que serán necesarios para especificar las responsabilidades, compartir información preliminar y desarrollar planes y estrategias que faciliten la investigación. El recorrido preliminar es el que lleva a cabo el policía de investigación junto al coordinador de grupo de peritos para identificar cualquier amenaza o procesos de indicios. El control de contaminación. Esta debe de contar con rutas de entrada y de salida, acceso al personal esencial para el procesamiento, ya que esto permite reducir riesgos para la salud del personal y minimizar la pérdida o alteración o destrucción de la evidencia. La inspección ocular es un proceso metódico, sistemático y lógico de búsqueda de indicios, que consiste en la observación minuciosa e integral del lugar del hecho o de la escena del delito. Una vez comenzada la inspección ocular del hecho o escena del delito, no debe interrumpirse, salvo que se den circunstancias que impliquen peligro físico para el personal o daño para las cosas. El personal técnico especializado utilizará el método de inspección ocular que resulte más adecuado a las circunstancias del hecho y características geográficas. Los métodos aconsejables para la búsqueda de indicios durante la inspección son los siguientes: el método zonal, el método lineal, el método strip, el método espiral, el método radial y el método grilla. El plano del lugar del hecho o escena del delito es un dibujo realizado por el personal pericial especializado en la temática perteneciente al área específica, cuyas características son: escala. Esta se debe dibujar a escala, entendiéndose por esta la reducción proporcional que se hace de las dimensiones del lugar del hecho o escena del delito. Esquematicidad. Debe contener únicamente aquello que se considera esencial para la investigación, es decir, los elementos, rastros o indicios que dan cuenta del hecho sucedido y la identidad de sus participantes. Orientación. Debe tomar como referencia el norte magnético. Leyendas explicativas o referencias señalan la naturaleza de determinados objetos o elementos,
rastros o indicios en el sitio del suceso con el propósito de una correcta interpretación del dibujo. El plano permite efectuar una adecuada reconstrucción del hecho, del lugar o escena del delito, pues a través de él es posible ubicar el lugar exacto en que fueron hallados cada uno de los objetos o indicios al momento de la inspección ocular. Como consiguiente, la documentación da comienzo con la llegada de la primera persona a la escena, como lo es el primer respondiente. Uno de los métodos de documentación es escrita, fotográfica, planimétrica, videográfica, entre otros. La documentación escrita. Los errores cometidos en la documentación escrita traen como consecuencia una deficiente investigación, ya que al no contar con la totalidad de los elementos, este será insuficiente para contribuir. El propósito es informar condiciones y hallazgos y procedimientos a todos los intervinientes en el proceso y debe ser completa para conocer elementos de medio ambiente, aspectos relacionados con el clima, aspectos relacionados con la iluminación, topografía, posición y ubicación, elemento físico del lugar, estado y quienes intervienen. Todas las observaciones deberán ser registradas en las hojas del trabajo en ese instante, lo cual deberán ser transferidos al informe electrónico de manera correcta. Documentación fotográfica. Tiene como propósito la elaboración de un registro objetivo y permanente del lugar de intervención, de las evidencias y de cualquier cambio que se produzca. Cuando se complementa con la planimetría y documentación escrita, es importante para recordar y demostrar el estado original del lugar y de indicios. Puede ser de tipo panorámico, general, medio, primer plano, primerísimo plano, sábana de indicio, sábana de pertenencia y filiación. Para ello, es necesario contar con el equipo actualizado para obtener las tomas con claridad. De igual forma, tener conocimiento acerca del triángulo de exposición, como lo es: apertura de diafragma, controla la cantidad de luz que penetra en la cámara; la velocidad de obturación, quien determina el tiempo el cual está abierto el obturador de la cámara; la sensibilidad o ISO, que es la velocidad con el que el elemento fotosensible relaciona a la luz. Documentación videográfica. Aplica al lugar de los hechos o a lugares relacionados y a las actividades que desarrollan los servidores de policía judicial o quienes, por vía de sección, hagan a sus veces que intervienen en la diligencia. Se inicia con el procedimiento de observación y análisis del lugar de los hechos y finaliza con el procedimiento del material videográfico y entrega del mismo seguimiento del instructivo rotulado de MP, con el respectivo registro de cadena de custodia. Las actividades que realiza el camarógrafo están convencidas sobre la base del trabajo de secuencias lógicas que van de lo general a lo particular, de una manera fluida, de tal forma que se observe el eje que permite ubicar al televidente dentro del contexto de la escena. Permite a los servidores que investigan tener un registro animado del lugar de los hechos, de los MP, de los servidores que participaron en la investigación o además de una observación posterior donde se pueden apreciar elementos nuevos que en primera instancia no se tomó en cuenta. El procesamiento de indicios son evidencias en las que se obtienen todos aquellos elementos materiales probatorios que pudieran proporcionar información relacionada directamente con el hecho delictivo. El recorrido final en el lugar de los hechos es el que se realiza, como bien lo dice, al final, ya que es el que asegura que todo se haya recolectado, como todo tipo de evidencia que se está relacionada en el hecho, antes de poder liberar el lugar de intervención. Otro de los temas es el envío de indicios y solicitudes al laboratorio. Cuando se requiere practicar análisis previos, complementarios o derivados de los que se realicen en el laboratorio, las evidencias deberán ser remitidas a otros despachos,
realizando el correspondiente registro en la cadena de custodia. Las evidencias, luego de su análisis técnico-pericial y cuando corresponda, salvo cualquier otra indicación para su destino, deberán ser remitidas al área de almacenamiento definitivo o correspondiente. Los soportes transportables serán devueltos a las autoridades remitentes luego de haberlo realizado en la recolección de la muestra. Solamente el indicio o evidencia recolectado, en este caso la muestra, será remitida al almacén temporal o definitivo. Se procederá al registro del responsable de la misma remisión o entrega en el correspondiente registro de continuidad de la cadena de custodia de indicios y o evidencias. Posteriormente, también existe lo que es la preservación de indicios y evidencias, que debe realizarse en ambientes contemporáneos, en contenedores, temperatura y con los preservantes que correspondan según la característica particular del indicio o evidencia. Para ello deben consultarse los instructivos de cada laboratorio en particular. Otro de los temas es inventario de equipos y suministro. Para el proceso de los indicios es muy variable. Sin embargo, para la recolección de indicios se debe realizar aplicando las técnicas adecuadas y utilizando los protocolos adecuados, así como también utilizando los instrumentos adecuados. Es muy importante el uso de guantes y determinar el método más adecuado de acuerdo a las características del indicio. El proceso es variable y depende del tipo de material, considerando si es líquido, sólido o biológico. Lo más importante en el levantamiento de indicio es su preservación para posteriormente identificación. Como bien se mencionaba, cada indicio porta una forma diferente de su levantamiento. Por ejemplo, para recoger un arma de fuego, lo más importante es evitar friccionar las superficies lisas en donde se pudieran encontrar las huellas dactilares. En el caso de las armas blancas, como es el caso de un cuchillo, debe tomarse con 2 dedos colocados en las partes inusuales del arma. Los casquillos y balas deben levantarse con pinzas. Embalar técnicamente implica colocar cada indicio inventariado en el empaque o contenedor adecuado para su protección, tomando en cuenta las características y naturaleza del mismo. Sin embargo, el embalaje o empaque depende de la sustancia que se va a guardar y, por obvias razones, es importante proteger los indicios en recipientes adecuados. Un ejemplo de ello sería los líquidos y sustancias biológicas, que deben resguardarse en frascos de vidrio, tubos de ensayo o recipientes de muestras para análisis clínicos. Todo eso se muestra a continuación en las siguientes imágenes. El inventario final es el que se realiza con los indicios que fueron hallados en el lugar de los hechos, para así poder llevar a cabo todo tipo de procedimiento con ayuda del inventario final. Para que el laboratorio de genética forense reciba los indicios, estos deben ser transportados bajo las condiciones ambientales y de seguridad que protejan la integridad de esta, desde la colecta hasta la recepción en el laboratorio. Tiene que estar debidamente embalado, sellado y etiquetado junto con su cadena custodia y oficio de solicitud. La descripción del indicio debe coincidir con la descripción de registro de cadena. Si la carpeta de investigación o el número de oficio no coincide con el etiquetado o algún dato de la cadena custodia, no son aceptados. Si cumple con todos los requisitos, si reciben los indicios y son ingresados en una bitácora de actividades, autoridad solicitante, clave interna asignada por el laboratorio del estudio, o el expediente, o la fecha de recepción y perito asignado. Se rellena y firma la cadena custodia en el apartado de continuidad y trazabilidad. La persona que entregue y la que recibe después se sellan y firman con fecha y hora de entrada del oficio de solicitud que fue entregado en el laboratorio de genética junto con los indicios.
Una vez que el coordinador ha asignado un perito a la carpeta de investigación, se realiza un análisis preliminar. Son estudios que pretenden identificar la posibilidad de presencia cualitativa, no indica cantidades de fluidos corporales, sirven para determinar si son de origen humano o animal. Si son de animal, ya no se realiza un análisis más profundo. Si las solicitudes de identificación del líquido seminal y espermatozoides exvaginal y bucal se realiza a través de la prueba P30, es una técnica cualitativa y se llama P30 debido a que se analiza la proteína en las células masculinas. Al terminar, se realiza un informe o dictamen pericial del análisis preliminar. Para que el laboratorio de genética forense reciba los indicios, estos debe ser transportado bajo las condiciones ambientales y de seguridad que protejan la integridad de esta, desde la colecta hasta la recepción en el laboratorio. Tiene que estar debidamente embalado, sellado y etiquetado junto con su cadena custodia y oficio de solicitud. La descripción del indicio debe coincidir con la descripción de registro de cadena. Si la carpeta de investigación o el número de oficio no coincide con el etiquetado o algún dato de la cadena custodia, no son aceptados. Si cumple con todos los requisitos, si reciben los indicios y son ingresados en una bitácora de actividades, autoridad solicitante, clave interna asignada por el laboratorio del estudio o el expediente o la fecha de recepción y perito asignado. Se rellena y firma la cadena custodia en el apartado de continuidad y trazabilidad. La persona que entrega y la que recibe después se sellan y firman con fecha y hora de entrada del oficio de solicitud que fue entregado en el laboratorio de genética junto con los indicios. Una vez que el coordinador ha asignado un perito a la carpeta de investigación, se realiza un análisis preliminar. Son estudios que pretenden identificar la posibilidad de presencia cualitativa, no indica cantidades de fluidos corporales, sirven para determinar si son de origen humano o animal. Si son de animal, ya no se realiza un análisis más profundo. Si la solicitud de identificación de líquido seminal y espermatozoide exvaginal y bucal, lo cual es una técnica cualitativa y se llama P30, debido a que se analiza la proteína en las células masculinas. En la segunda fase, una vez realizado el análisis preliminar, se procesa para la obtención ADN y generar un perfil genético que conlleva a la obtención del haplotimo de cromosoma, ingreso a las bases de datos y confronta los perfiles genéticos. Al realizar el procesamiento de la muestra, es necesario realizar una fijación fotográfica al embalaje junto con la etiqueta de indicios en proceso que requiere los datos. Número de la carpeta, nombre del perito, clave interna del laboratorio, fecha y hora con fijación fotográfica y testigos métricos. Análisis preliminar, resultados del análisis preliminar. Procesamiento y análisis. Almacenar las muestras en la bodega transitoria de indicios, dictaminar, ingreso al sistema de la Fiscalía del Estado, entrega de resultados, juicio si lo solicita y entrega a la bodega de indicios con acuse de formato de entrega-recepción de indicios. En la segunda fase, una vez realizado el análisis preliminar, se procesa para la obtención del ADN y generar un perfil genético, que conlleva a la obtención del haplotipo del cromosoma Y, ingresa a la base de datos y confronta de perfiles genéticos. Al realizar el procesamiento de la muestra, es necesario realizar una fijación fotográfica al embalaje, junto con la etiqueta de indicios en proceso que requiere los datos de número de la carpeta, nombre del perito, clave interna del laboratorio, fecha y hora con fijación fotográfica y testigos métricos. El análisis preliminar, procesamiento y análisis, que al terminar la muestra, volver a embalar, sellar y etiquetar los indicios y establecerlos en la cadena custodia. Almacenar las muestras en la bodega transitoria de indicios, dictaminar, ingresar al sistema en la Fiscalía del Estado, entregar los resultados, asistir a juicio si lo solicitan, entrega a la bodega de indicios con acuse de formato de entrega-recepción de indicios
y así terminaría el proceso en el laboratorio de genética.